Pues ya, ahí vamos, al ataque. Los que escucháis esto en diferido no tenéis ni idea, pero es la segunda vez o la tercera que arrancamos porque el decano no me quiere comprar un ordenador nuevo y esto es un desastre. Así que bueno, ahora vamos a empezar, son 8:15. Alguien tendrá que hacer la cena a mis hijos hoy, no sé quién, no sé si Olga o Marga o así tenéis un rato y me echáis una mano, o Alejandro, que les le den el pescado. Y de todos la liamos, porque si no me van a comer mis hijos. A ver, estábamos con el tema de lenguajes de patrones. Voy a intentar ir rápido porque a ver si, bueno, cuarto de hora no nos solventamos, pero podemos intentar hacerla más breve. Os decía en la otra clase que no ha quedado grabada, ni va a quedar grabada porque no es churro, que no se oye nada, que estábamos trabajando sobre la cuestión, una de las cuestiones aplicadas en las que se ve la importancia fundamental de los conceptos y teorías que aprendemos en esta asignatura. Pues bien, se trata de un ciclo de conferencias en el que voy a participar aquí en Madrid, hecho por la facultad, estáis todas y todos invitados, que tiene por tema la ciudad y la política, nada menos. O la política y la espacialidad, o algo así. En principio, pues muy teórico, muy abstracto, muy filosófico, que está muy bien. Pero compañeras, compañeros, estamos en estética. Y estética tiene mucho que ver con lo down to earth, como dicen los ingleses, lo que tiene los pies en el suelo y los ojos en el cielo, claro está, pero los pies en el suelo, bien arraigados. Teoría de estratos. Entonces, os quería contar rápidamente en qué sentido se me ocurre que una de las herramientas que hemos ido viendo en otras clases anteriores y que quizás sea un buen momento para actualizar acá, que eran los lenguajes de patrones, en qué sentido pueden enganchar con esto. Supongo que alguno habréis visto ya porque por ahí hay alguna clase colgada sobre lenguajes de patrones. Pero yo quería retomarla hoy y hablar de algunos aspectos de esos lenguajes de patrones. Vale. Lo primero, lo primero que nos tenemos que plantear cuando se habla de arte en general, de creatividad, o cuando se habla de la ciudad y la política, o sea, de cómo hacemos la ciudad, es quién naricillas hace el arte o hace la ciudad o define la sensibilidad que en un tiempo determinado, en una época y parcela del tiempo, como dice Hamlet, está en boga, ¿no? Quizá, decíamos justo cuando se ha cortado la clase antes, que hubo un tiempo maravilloso en que había una especie de comunidad muy claramente definida, compuesta pues por los óplitas o los ciudadanos romanos o por quien fuera, y estaba claro quién era quién. Y de alguna manera estaba claro que todos los miembros de esa comunidad, por el hecho de serlo, pues podían intervenir generando esa ciudad, generando esa sensibilidad. Problema, compañeros, todas esas sociedades, como es notorio, eran sociedades muy tradicionales, eran sociedades donde las cosas estaban claras, donde compartíamos valores y donde de hecho había una cierta resistencia, como suele pasar en todas las sociedades antiguas, agrarias y tal, una cierta resistencia a cambiar esos valores o a incorporar a otras personas recién llegadas o advenedizas, que como sabéis que pasaba en Grecia, pues que no solamente las mujeres, que para empezar es un porcentaje importante no solo de la población, sino también de la inteligencia, pues no solamente las mujeres, sino los extranjeros y los esclavos no podían participar en la definición de esa ciudad. Así que esto de la democracia empezó con mal pie, ciertamente. Pero bueno, tampoco es que nos haya ido mucho mejor. El caso es que evidentemente, a la hora de construir esa sensibilidad o esa ciudad o ese discurso artístico, ya no podemos, si es que alguna vez hemos podido, ampararnos en una noción de comunidad sustantiva, de comunidad sustancial que esté ya ahí definida y que nos valga. No podemos porque es una cabronada, pero es que además, porque ya no quedan comunidades de esas sustanciales, ¿no? Se las ha cargado la duquesa de Sutherland, el capitalismo, los cercamientos y la mala baba en general. Entonces, ¿a qué podemos recurrir? Camaradas, si no podemos recurrir a esa tradición, a esa comunidad sustantiva, ¿cuál ha sido la solución de la modernidad de nuestros tiempos? Pues seguramente la solución ha sido dejarle el campo, entregarle el campo a los expertos. Y expertas, aunque hay menos, a los expertos. Por ejemplo, la gestión de la ciudad, ¿quién la lleva? Los políticos. Técnicamente una vez cada 4 años y los técnicos, ¿no? Delegamos en una serie de personillas, de reputación pues harto dudosa con la que está cayendo, que son los que se ocupan de tomar decisiones por nosotros y por nosotros, o quienes las toman en función de del abanico de opciones que los técnicos les dan. Pero claro, todas y todos sabemos que esa manera de gestionar la ciudad no siempre ha sido, ha estado funcionando mejor y ni siquiera sabemos que sea hoy día la que funcione mejor. Con arte pasa lo mismo, si os acordáis de las teorías institucionales de George Dickey o los historicistas de Danto, estamos en las mismas.
ante la falta de una comunidad de acción, de una comunidad de gusto, o si queréis, sustantiva, establecida, respaldada en una tradición, en unos valores compartidos, ante la falta de esto, digo, le damos el campo a los expertos, a los filósofos. El tema del arte, mal asunto. ¿Qué podemos hacer ante eso? Ante esa disyuntiva imposible entre una tradición de una comunidad que ya no existe y una serie de expertos y de enteradillos de la que definitivamente no nos queremos fiar. ¿Cuál es la opción que tenemos? ¿A alguien se le ocurre? Mientras he hecho un trago. A nadie se le ocurre nada. Bueno, voy a poner este dedo que veis aquí, voy a borrar todas las matrículas de honor que he dado este cuatrimestre. Tras, no va a quedar ni una. Porque estáis ahí, ¿no? Os ha cortado esto. No queda nadie. Hola. Yo creo que os ha cortado. Vale, aquí estáis. Vale, estabais pensando, estabais pensando qué podía ser esa alternativa entre las comunidades inexistentes y los expertos cara dura realmente existentes, ¿no? Vale, pues como no lo decís, lo diré yo, que para eso soy el profe y me pagan todos los meses, vive Dios. Pues dale, yo creo que para encarar esa alternativa, para encarar quién es el sujeto de alguna manera de esa agencia, cuál es la agencialidad, cuál es la iniciativa, el podercillo, los cuerpecillos que respaldan eso. Para pensar en esto es para lo que precisamente en estética contamos con conceptos como los lenguajes de patrones o como los famosos, ya a estas alturas, repertorios, de formas, valores, de categorías, etcétera, ¿vale? Esa noción de repertorio es una noción que ya la hemos utilizado alguna vez más y la tenéis todos ya integrada en vuestro discurso cotidiano, que lo sé yo. Cuando bajáis a por el pan pedís un repertorio de panes que incluye el de centeno, el de semillas, el blanquito y el pollillo, de tal manera que como todo repertorio da cuenta de la potencia de vuestro panadero o panadera para generar variedades de experiencia panificada, pues efectivamente en las mismas estamos en estas. ¿Por qué vamos a hablar ahora de lenguajes de patrones? Pues porque a los que me conocéis ya sabéis que hay un arquitecto que me interesa especialmente que se llama Christopher Alexander. ¿Os suena, verdad? A muchos de los que estáis conectados que sois más o menos veteranos en esto de la estética, os sonará Christopher Alexander. Alexander es un matemático, era matemático y arquitecto, estaba en California en los años 70, y este tipo generó una serie, un acercamiento a la arquitectura basado en lo que él llamaba lenguaje de patrones. Los patrones son como hilos que de alguna manera atraviesan un problema y llegan hasta una solución. Pero no son recetas, no son fórmulas, no son trucos, ¿vale? Un patrón es meramente una pauta, una regularidad que se reitera, que aparece una y otra vez ante una situación que es muy posible que se dé muchas veces. Por ejemplo, uno de mis patrones preferidos que he expuesto muchas veces es el del lugar-ventana. Tenemos la necesidad de entre luz y airecillo en nuestras casas y a su vez a esa necesidad de que entre luz y airecillo, que se podría satisfacer con un agujero en la pared, ¿verdad? Pues con un martillo, pues se añade la necesidad también de asomarnos y de ver qué pasa en el mundo exterior, de estar en casa refugiados, pero tener un contacto con eso que hay ahí fuera. Y a su vez se puede unir la necesidad de leer siendo capaces de levantar la vista y ver algo más hermoso que una pared enfrente. Entonces, ¿cómo se solventan todas esas tensiones? ¿Cómo se solventan todos esos problemas? Pues dice Alexander, mediante un patrón que podemos llamar el lugar-ventana, que es un agujero, es un sitio donde leer, un sitio donde estar, un sitio donde simplemente ensimismarse. Y ese patrón del lugar-ventana se encajaría con otros patrones, como podrían ser el tener un sitio donde estar solo y poder dar una clase de filosofía mientras escuchas a lo lejos a los niños jugando o lo que sea, o con el patrón de un espacio de estar a cubierto y a su vez al aire libre, como un porche, ¿verdad? Todos esos patrones engarzados irían generando lo que Alexander llamaba un lenguaje de patrón. Vale. Los lenguajes de patrones, en la medida en que aluden a necesidades fundamentales y aluden a maneras de satisfacerlas que nos permiten ponernos en juego, nos permiten de alguna manera tramarnos y generar ese lenguaje, eh, son de alguna forma la base para la autonomía, la base para construir el tipo de casa, por ejemplo, que nos dé la gana, y no la que nos quiera vender el experto, o el tipo de ciudad o de
profesión o de sociedad que queramos. ¿Por qué? Porque de alguna manera los patrones estos que tienen que ver, que constituyen un repertorio de situaciones y de soluciones constructivas espaciales que dan cuenta de nuestra capacidad de hacer y comprender, de la misma manera que los diferentes tipos de panes que hace un panadero dan cuenta de toda su potencia como panadero, pues los patrones arquitectónicos dan cuenta de toda nuestra potencia como imaginadores de espacios e imaginadores de situaciones en las que queremos vivir, en las que nos queremos desenvolver. Si nuestra casa fuera invariablemente un loft ultramoderno o tal, pues si vives solo, pues de puta madre, pero como vivas con dos monstruos como yo, pues vas a tener problemas. La distribución del espacio, la conexión del espacio donde vives con el espacio donde trabajas, la conexión del espacio donde vives con la calle, con los otros vecinos, los espacios que tienes en común, los espacios que tienes en privado o de alguna manera más aislados, qué nivel de transición hay desde tu espacio hasta los de la calle abierta, ¿no? Todo eso se puede formular, y de hecho Alexander lo hace, en lenguajes de patrones. Yo creo que lo subí en PDF por ahí, si a alguien nos interesa temas de arquitectura, podéis indagarlo. Pero sobre todo nos interesa a nosotros porque efectivamente van construyéndose con eso, precisamente aquello que ninguna comunidad ya nos puede dar, que es una tradición. La tradición, que es lo que se dice entre nosotros, es algo que forzosamente nos tenemos que inventar. En arquitectura, pero también en música, o en pintura, o en fotografía, o donde queráis. Tenemos que inventarnos esos términos, esos patrones, esos lugares comunes, lugares compartidos, a partir de los cuales podamos decidir cómo queremos vivir y cómo queremos sentir, cómo queremos organizar nuestra propia sensibilidad. Entonces es urgente y es muy importante, ya que está Melanie pintado por ahí, trabajando sobre cabaret y teatro y cosas así, es muy importante que en todas las prácticas artísticas que analicemos, indaguemos la presencia de esos patrones. Los patrones, como he dicho, son pautas, son regularidades, son lugares comunes que se reiteran una y otra vez, que se repiten. Y en ese repetirse, decía Marx, está la señal de que son relevantes, de que vamos y volvemos a ellos. Cuando vamos y volvemos a un determinado patrón de conducta, a un determinado patrón espacial, es que ese patrón espacial nos dice algo, nos hace falta. A lo mejor es que no tenemos más en la cabeza, pero seguramente haya algo de relevante en él. Pues bien, tramar esos lenguajes, tramar esos patrones, hacer que formen un lenguaje es la tarea que se toma entre manos Christopher Alexander. Un lenguaje de patrones, cuyo título por una vez no despisto. ¿Me vais entendiendo por dónde van los tiros? Estáis muy callados, ¿no? Yo creo que estáis viendo el fútbol todos. Sí, más o menos. A ver, Martín, que ha dicho más o menos. De lo que se trata es que la libertad, la creatividad, la generatividad, todas esas grandes palabras que usamos en estética, así dichas, son muy grandes, ¿vale? Entonces, no podemos encarar la libertad, por ejemplo, si ahora de repente somos libres para hacer la ciudad como nos dé la gana, ¿cómo la hacemos? Improvisamos, tenemos una tradición compartida. El caso es que no la tenemos, que cada cual somos de nuestro padre y de nuestra madre, y no tenemos ni experiencia ni tenemos capacidad para montar algo tan complejo como pueda ser una forma de entender la construcción, la arquitectura o la sensibilidad. Para ello, la manera que nos ofrece Alexander es irla construyendo poco a poco, pieza a pieza, tirando de esos patrones, que él llama, que son esas pequeñas pautas o regularidades que suceden y se repiten en este caso, en la arquitectura. Se trata de intentar encontrar un nivel mediador, un nivel que articule las grandes, como siempre decimos acá, las grandes direcciones estratégicas de hacia dónde queremos ir y las pequeñas decisiones tácticas del día a día. En términos estéticos, buscar algo que articule, que medie entre las grandes ideas, la belleza, lo sublime, qué sé yo, todo esto, y las pequeñas decisiones tácticas que hacen que cada obra de arte se acerque a eso, cada poema, cada pieza de música que nosotros componemos o que nosotros escogemos. La mediación entre estrategia y táctica, como ya sabéis, es la operacionalidad y tiene que ver con esa, se puede plasmar en esos elementos que estamos llamando aquí patrones. Quizás sería interesante, si alguien tenéis interés en esto, que le echáis una ojeada al libro de Alexander. Yo creo que lo he subido en PDF, si no lo subo al ALF esta misma noche. ¿Os suena a alguien? ¿Alguien le habéis echado una ojeada al librillo este? Vale, yo lo subo porque, como sabéis, estas clases, especialmente las breves como hoy, que tenemos que ir como tiros porque hay que hacer la cena, pues que sirvan al menos para motivarnos a encontrar otras lecturas y abrirnos a otros campos, ¿vale? Y muy rápido,
pero espero que haya quedado medianamente claro de qué va esto de los patrones. Había traído el libro de Alexander, libro gordo de Petete donde lo haya, para leeros algunos patrones y tal, pero vamos, no sé si me va a dar tiempo. Así abiertos, por ejemplo, abro uno al azar, el patrón 71, que se llama Still Water, agua en calma. Y dice así: estar en contacto con el agua. Sobre todo, debemos ser capaces de nadar, y de nadar diariamente, dice Alexander. Las piscinas o estanques y sitios para nadar deben estar repartidos a través de la ciudad, de tal manera que cualquier persona puede alcanzar uno en minutos. ¿Qué os parece? Un bonito patrón. El patrón agua estancada o agua tranquila para poder nadar y nadar todos los días. No está mal como opción de ciudad, ¿no? Pues eso es un patrón. Otro patrón. A ver, hablo así. Aquí tenemos un patrón altamente peculiar y quizá discutible, no lo sé. El patrón lugar sagrado, dice Alexander. Dice, ¿qué es una iglesia o un templo? Dice, voy traduciendo así directamente, suena raro uno. Espero que... Esto que estoy leyendo es directamente del texto que voy a agregar, ¿vale? Del libro del lenguaje de patrones. Estoy leyendo cachos así un poco al azar. El libro de lenguaje de patrones que voy a subir tiene 253 patrones, nada menos. 253 regularidades, pautas, elementos que se repiten en diferentes culturas y que pueden ayudarnos a entender cuál sea un repertorio decente de una colección de formas interesante para organizarnos la vida en términos espaciales, constructivos. No habla mucho más de ello porque creo que hay otra clase grabada sobre lenguajes de patrones, pero da igual. Rápidamente va la cosa por ahí. Dice, ¿qué es un templo o una iglesia? Dice, es un lugar de adoración, de veneración, de contemplación. Dice, pero sobre todo, desde un punto de vista humano, es como una puerta, dice la gateway. Una persona llega al mundo a través de una iglesia y lo deja a través de una iglesia. ¿Qué cosas? Y, y cada uno de los umbrales importantes de su vida lo hace atravesando de nuevo esta especie de iglesia. Claro, evidentemente Alexander, aunque sea hippie, no es que tenga que ser más o menos creyente que ninguno de nosotros. De lo que está hablando es de que todas las comunidades quizá deberían dotarse de un espacio que sirva, pues, por ejemplo, para ir a sentarte en silencio. No soy demasiado creyente, pero alguna vez experimento gustillo cuando viajo entrando en cualquier iglesia y sentarme un rato en paz. Porque aunque haya turistas alrededor, normalmente están callados. Entonces genera un espacio en el que puedes pensar, en el que puedes, pues sí, meditar, los que quieran rezar que recen, y la verdad es que no le veo mucha rentabilidad, pero mi manera de rezar supongo que puede ser quedarme en silencio y quizá esto, igual que lo del agua en paz, pueda ser un patrón a los que podamos acogernos. Hay patrones de diferentes escalas, de diferentes... Por ejemplo, aquí habla de un patrón muy claro en términos arquitectónicos, que es que te entre luz a partir de dos lados, por dos paredes, por dos direcciones en cada habitación. Dice, cuando la gente tiene opción, siempre busca o siempre gravita, dice, hacia esas habitaciones que reciben luz al menos desde dos lados. Claro, porque recibir luz de dos lados, como es evidente, no te hace sombra, tú no puedes leer mucho mejor y puedes funcionar. Pues son patroncillos. A la hora de diseñar las casas, pues estaría genial que alguien tomara en cuenta este tipo de cosas, estos 250 y tantos patrones, que nosotros los tomáramos en cuenta, ¿vale? Fundamentalmente se trata de eso. En ángulo, pues sí, claro, en ángulo, por ejemplo, puede estar muy bien. No voy a entrar a analizar el libro esta noche porque no me va a dar tiempo. Ya pasa de mi hora crítica. Pero me comprometo firmemente a subirlo a el ALF y a que le echéis una ojeada. Buscad también, os escuchéis esta clase rápida, se oye mal otra vez, hay que joderse. Buscad otra vez los que escuchéis esta clase en el índice de clases grabadas, la de lenguajes de patrones, porque yo creo que ahí expliqué con cierta calma de qué iba el libro de Alexander. ¿Vale? Y así hacemos que las clases grabadas sirvan para algo, aparte de ocupar espacio. ¿De acuerdo? Pues vamos a dejarlo acá. Y espero que subiendo el libro y completando con otra clase os sirva esto de algo. ¿Vale? Venga, camarada. Hasta luego. Para